¿Cuál es la importancia del gráfico de carrito en Power BI? Hola, soy M. Asif Hussein de Know-How Academy. En este video vamos a ver qué es un gráfico de carrito y cuántos tipos diferentes de gráficos de tarjeta tenemos y por qué el gráfico de tarjeta es muy importante en un informe en Power BI. Aquí tengo un Power BI Desktop con un conjunto de datos con múltiples columnas. Si observamos la importancia del gráfico de tarjeta, puedo considerarlo importante por la razón de que un gráfico de tarjeta nos dará una información muy clara sobre cualquier valor específico. Nos proporcionará una información muy clara sobre cualquier dato individual específico, como cuántos clientes tengo, cuánto en ventas totales he obtenido en mi negocio, o cuál es el costo total, cuál es el beneficio total y cuántas regiones tengo, cuántas categorías tengo, cuántos estados tengo, quién es mi primer cliente, quién es mi último cliente. Toda esta clase de información específica la podemos obtener en un card chart. Recuerda siempre, podemos definir un card chart de tal manera que un card chart se usa para mostrar un valor clave específico. Entonces, en cualquier informe que tomes, en cualquier panel de control de un Power BI, habrá un mínimo de 4 a 5 gráficos de tarjetas, seguro. Entonces, obviamente, si utilizamos este tipo de gráficos de tarjetas en nuestro informe, nos dará una idea muy clara al cliente, nos dará una idea muy clara al consumidor, nos dará una idea muy clara a todos los espectadores que están observando nuestro tablero o informe sobre los valores específicos. Así que empecemos a trabajar en ello. Entonces, estoy tomando un gráfico de tarjeta. En este gráfico de tarjeta, permíteme mostrarte paso a paso cómo podemos proceder. En este gráfico de tarjeta, primero, déjame elegir una categoría como información de columna. Entonces, sé que tengo múltiples categorías, pero aquí, cuando arrastro un valor de categoría aquí, en un gráfico de tarjetas, me está mostrando los muebles como una categoría. Y si consideras la etiqueta de categoría, tenemos la etiqueta de categoría como primera categoría. Según el orden alfabético, la primera categoría que se considera es muebles. Pero hay diferentes tipos de gráficos de tarjetas que tengo. Déjame mostrártelo. Entonces, este es un gráfico de tarjeta y me muestra la primera categoría como muebles. Ahora, si hago clic en una flecha desplegable, aquí tengo la opción de elegir mi última categoría, que es tecnología. Ahora, podrías tener una pregunta. Podría haber múltiples. ¿Cómo debería encontrarlo? Aquí podemos ir y ver que hay una diferencia. Hay algo llamado count y count distinct. Una pregunta de entrevista muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre count y count distinct? Entonces, contar nos dará los valores repetidos. Contar distinto considerará solo los valores únicos y nos dará la respuesta. Entonces, por ejemplo, estamos entrando a un supermercado. Allí, en un supermercado, yo, siendo Asif Hussein, iré allí hoy, iré allí mañana, iré allí el miércoles, iré allí el jueves, iré allí el viernes, iré allí, iré de nuevo allí el sábado y volveré a ir allí el domingo. Así que estoy solo. Estoy yendo 7 veces en una semana, un día, cada vez que entro en un supermercado. Ahora, si veo la parte de backend de mi base de datos de un supermercado, si la miro, ¿cómo deberían considerarlo? ¿Deberían considerar que obtuve 7 clientes o deberían considerar que solo tuvimos un cliente que vino 7 veces? Esa es la diferencia. Count nos dirá que tenemos 7 clientes, pero count distinct nos dirá que solo tenemos un cliente, pero que ese cliente vino 7 veces a nuestro supermercado. Esa es la diferencia entre contar y contar distinto. Entonces, si quiero ver cuántas categorías G9 tengo sin repetir, para eso debería ir y ver mi conteo distinto. Entonces, solo tengo 3 categorías, pero si miro el conteo, estas 3 categorías ahora se repiten múltiples veces, 9.994 veces. Está bien. Entonces, esto debes considerar
cuando estamos mostrando alguna información, debemos mostrar la información genuina. Muy bien. Ahora déjame tomar otro gráfico de tarjetas. Y déjame mostrarte, arrastraré los datos numéricos que son las ganancias aquí. Entonces, mi ganancia total que tengo es 286.40K. Si vuelvo a tomar otro gráfico de tarjetas, en este gráfico de tarjetas voy a tomar mis ventas. ¿Cuántas ventas obtuve? 2.3 millones en ventas obtuve. Permíteme convertir la unidad de millones en miles aquí. Voy a convertir el valor de millones a miles. Así que 2.297.200 son mis ventas totales de mi negocio. Ahora, ¿cómo debo considerar cuál es mi promedio de ventas? Entonces, ¿cómo debería hacer eso? Haz clic en esta flecha y luego en promedio. Así que las ventas promedio que tenemos son 0.23 mil. ¿Cómo debería ver cuáles son mis ventas mínimas? Mis ventas mínimas son 0.00 mil. Así que todos esos himnos, la agregación de artículos que tenemos para que podamos obtenerla aquí. Si elijo el máximo, las ventas máximas que tengo son a 22.64 mil. De la misma manera, si observamos el beneficio, entonces el beneficio promedio que obtuve es 28.66. Es mi beneficio promedio. Ahora, si voy con el beneficio mínimo, mi beneficio mínimo es menos 6, que es negativo. Bien, si quisiera ir con mi beneficio máximo es 8.40K. Perfecto. Así es como podemos calcular el promedio. Mínimo, máximo. Incluso podemos encontrar el conteo distinto, valores repetidos, valores únicos. Información usando un gráfico de barras. Ahora, déjame mostrarte. Me gustaría ver, hay múltiples clientes que tengo en mi negocio. De todos esos clientes, me gustaría ver quién es mi primer cliente en todo mi conjunto de datos que tengo. Debería ver quién es mi primer cliente. ¿Cómo debería hacer eso? Haz clic en ello. Guard chart. ¿Quién es Guard chart? Luego arrastras la columna con el nombre del cliente al gráfico de tarjeta. Así que mi primer cliente es Aaron. Mi primer cliente en todo el conjunto de datos es Aaron. Ahora, si quiero ver quién es mi último cliente es alguien aquí. Bien, ¿por qué me aparece Aaron como el primero? Podemos obtener otro nombre, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es que Power BI, cuando cargamos un conjunto de datos en Power BI, considerará el orden alfabético. De la misma manera, lo tenemos aquí. Tenemos diferentes tipos de categorías. Si te lo muestro, déjame mostrar la columna de categoría aquí. Entonces, en la categoría tenemos tres tipos de categorías: muebles, suministros de oficina y tecnología. Si consideramos el orden alfabético, muebles. M está tomando el primer lugar, el segundo lugar son suministros de oficina y el tercer lugar es tecnología, para tecnología. Por eso tenemos la última categoría como tecnología y la primera categoría como muebles. Ahora, de la misma manera, tengo mi último cliente, primer cliente. Me gustaría ver cuántos clientes en total tengo en mi conjunto de datos particular. ¿Cómo debería ver eso? Si hago clic en contar, obtengo 9.994 clientes. ¿Está claro? ¿Correcto? ¿Realmente tengo 9.994 clientes en total en mi conjunto de datos? ¿Sí o no? Esta es una pregunta muy importante que tienes Entonces, piensa en ti mismo. Muy bien. Cuando estoy mostrando algún valor en un informe a mi cliente o consumidor, debemos asegurarnos de que el valor que estamos mostrando sea correcto o no. 9.994 clientes en total. ¿De verdad? ¿Realmente los tengo? Vamos a verificar. Voy a hacer clic para contar esto. Solo tenemos 793 clientes, pero estos 793 clientes se repitieron. Ahí es donde conseguimos 9.994 como nuestro total de clientes. Así que hay mucha diferencia entre contar y contar únicos, de lo cual debemos tener cuidado cuando mostramos los valores en un gráfico de barras en un informe. Está bien. Así es como podemos usar un gráfico de tarjetas. Los gráficos de tarjetas son muy importantes para entender el negocio muy fácilmente. Así que las ventas totales las tenemos de un solo golpe. ¿Sabíamos que? Está bien, este es mi total de ventas. Podemos mostrar las ventas promedio. Podemos mostrar el total de clientes, el total de categorías, el total de estados. Así es como la importancia del gráfico de barras radica cuando estamos usando un informe o un panel de control. De la misma manera, puede que tengas una pregunta importante. Señor, estamos mostrando solo una información en un gráfico de cartas.
¿Es posible que pueda agregar otro valor al gráfico de cartas? Por ejemplo, he considerado las ventas, que son 2.297.20.000, como mis ventas en el gráfico de cartas. Incluyendo las ventas, también debería mostrar cuál es mi beneficio. Está bien. Entonces, si me gustaría arrastrar la ganancia y mantenerla en el lugar, se reemplaza. Está siendo reemplazada. No podemos mantener dos valores en un solo gráfico de tarjeta. No podemos mantener dos valores diferentes. No podemos arrastrar dos columnas diferentes en un solo gráfico de tarjeta. En un gráfico de tarjeta solo se permite un único valor clave. Solo podemos obtener una columna específica. Eso es un punto muy importante a destacar. Ahora, podrías tener una pregunta. Si quisiera mostrar más de una información, por ejemplo, me gustaría mostrar dos informaciones, dos columnas, tres columnas o cuatro valores diferentes valores que me gustaría mostrar. ¿Qué gráfico de barras tengo que usar? Entonces, para esto, Power BI ha creado otro gráfico de barras, que es el gráfico de barras de múltiples filas. Gráfico. Bien, acabamos de ver el gráfico de tarjeta, que es un gráfico de tarjeta simple. Pero ahora veamos un gráfico de tarjeta llamado gráfico de tarjeta de varias filas. Habrá diferentes filas en un gráfico de tarjeta. Gráfico de tarjeta de varias filas. Ahora, si ves aquí, tenemos un gráfico de tarjeta de varias filas. Ahora déjame arrastrar toda esa información que hemos visto hace un momento. Ahora, primero, hemos tomado la categoría, así que arrastraré la categoría. Luego, déjame arrastrar los nombres de los clientes. Entonces, si ves aquí, Aaron eligió muebles. De nuevo, Aaron Hawkins, él eligió muebles. Así que, ¿qué cliente optó por qué categoría en particular? Podemos verlo aquí. Ahora, me gustaría mostrar las ventas. Así que, para cada cliente, para cada categoría, ¿cuántas ventas tenemos? De la misma manera, me gustaría mostrar las ganancias también. Así que, para cada categoría, para cada cliente, cuánto hemos vendido y cuánto beneficio hemos obtenido, eso también es visible aquí. Así que, si quieres mostrar más de una información, podemos usar la tarjeta de múltiples filas, gráfico. Pero en un gráfico de tarjeta única, solo se permite mostrar un valor clave en un informe o un panel. Podemos usar un gráfico de tarjeta de múltiples filas para mostrar más de una información como parte de una fila. Por favor, tenga en cuenta que en el gráfico de tarjeta de múltiples filas, estamos obteniendo los valores en forma de fila, en base a filas. Así es donde el gráfico de tarjeta de múltiples filas juega un papel importante. Entonces, podemos obtener más de un valor en un gráfico de tarjeta de múltiples filas y podemos mostrar solo un valor clave, un número específico, en un gráfico de tarjeta. Entonces, estos son los dos tipos diferentes de gráficos de tarjeta que tenemos en Power BI. Hay un nuevo tipo de gráfico de tarjeta que ha llegado a Power BI en la nueva actualización. Así que, en ese podemos añadir dos valores simultáneamente en un nuevo gráfico de tarjeta que tenemos. Eso lo veremos más adelante. Entonces, así es como podemos usar un gráfico de tarjeta y un gráfico de tarjeta de varias filas en Power BI Escritorio. Así que, gracias por elegir Know How Academy como su fuente de conocimiento de TI. Siempre estamos aquí para ayudarle a navegar el mundo tecnológico. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Ha sido un placer compartir esta información con usted. Manténgase curioso y siga aprendiendo.